Muy fuerte. ¿Ok? Lo vamos a dejar. Ténganlo por ahí. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte para que se oiga. Gracias a Dios estamos nuevamente aquí. Mandamos un saludo, bendiciones a todos los que están ahí conectados en su casita. Esperamos de todo corazón que este mensaje sea de edificación, sea de mucha bendición a sus vidas. Así que bienvenidos a la Iglesia Restauración y Vida Familiar. Amén. Ok, amados, pues el día de hoy el tema que vamos a ver el día de hoy se llama Cuando crees que no, viene el milagro. Cuando nosotros de repente creemos que las cosas no están pasando pues del todo bien en nuestras vidas, cuando creemos que todo es color oscuro, todo es color gris, todo nos juega en nuestra contra, ¿no? Cuando creemos que no, ¿sabe? En esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia, de desesperación, en esos momentos el Señor dice: yo vengo y estoy en el lugar en el cual tú te estás moviendo. Como decíamos hace un ratito en el Salmo 121, dice: Dios no te dejará caer, tu protector nunca se dormirá. El protector de Israel nunca duerme, ni se deja rendir por el sueño. El Señor es tu protector. El Señor siempre está a tu lado como una sombra para protegerte. El sol no te lastimará durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor protegerá tu ida y tu venida, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos pueden decir: el Señor ha sido siempre mi protector y mi ayudador desde que lo conocí? Porque, ¿saben? Aunque hemos pasado por diferentes situaciones adversas, difíciles, el Señor siempre ha estado ahí. Ayer comentaba con un hermano y le decía: aquí el punto es creerle a la palabra de Dios. Y si la palabra me dice que Él es mi protector, es porque Él es mi protector. Y si la palabra de Dios dice que Él está bien cerca de mí, aún en los momentos bien complicados de mi vida, es porque el Señor está ahí. Muchas veces nuestra mente nos juega pues en contra, porque pensamos que no, pensamos que las cosas no están resultando, pensamos que las cosas pues no tienen una solución, ¿no? Y despertamos y decimos otro día más, y es tanta la presión, es tanta la angustia, es tanta la desesperación que podamos tener, que de repente no tenemos para nosotros mismos una palabra de aliento, sino que todas las palabras, porque la mente, porque nuestros pensamientos nos juegan en contra, es: otra vez voy a volver a pasar lo mismo que ayer. No hay una puerta, no hay una salida, no hay una luz, todo se vuelve oscuro y gris en mi vida. ¿Les ha pasado que eso de repente los hace dudar del poder de Dios? ¿Les ha pasado eso? Miren, ahorita van a llenar acá, no se me distraiga, por favor. Necesitamos ahí que llenen acá en este lugar. Bueno, entonces decíamos, cuando vemos que todo esto está sucediendo, por eso le puse aquí el mensaje: cuando crees que no, viene el milagro. Y todo lo que Dios hace es un milagro. Y todo lo que Dios realiza es un milagro. Todo. Pero a veces nosotros minimizamos muchas cosas. Pero el que ustedes están aquí ahorita en este lugar es un milagro de Dios. Entonces, Lucas capítulo 5, versículo 5, leemos por favor ahí, vamos a su Biblia, en Lucas capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios: Simón le respondió: Maestro, estuvimos trabajando. ¿Qué estuvieron haciendo? Estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Pero si tú lo dices,
pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Lucas capítulo 5, versículo 5. Y con eso iniciamos este mensaje. A veces viene a nuestra vida, ¿qué? Cansancio y desesperación. Y uno lleva al otro y el otro lleva al otro y así. Y resulta que a veces creemos que no se va a ver una luz al final del túnel. No vamos a poder salir de la situación en la cual nos encontramos. A veces creemos y pensamos que nuestro problema es tan enorme, tan grande, que a veces nuestra fe a veces también falla. Y es cuando de repente llegamos con el Señor y le decimos: Señor, perdóname, porque yo dudé por un momento, yo dudé por un instante. Esto no es algo que solamente le pase a algunos hermanos. Yo quiero decirles que esto nos pasa a la mayoría de los cristianos. Aquellos que están tratando de hacer la voluntad de Dios y que en vez de ver esa luz, se oscurece más todavía el camino. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos va a enseñar en este mensaje. Porque Dios tiene siempre un plan, un propósito para que nosotros lo desarrollemos en esta vida. Es cierto, vivimos con cansancio, vivimos con desesperación, vivimos con mucha abrumación de todo lo que pasa, con todo lo que sucede en nuestras vidas. Vivimos luego con una desesperación muy, muy grande. Pero esta palabra, cuando le dice Jesús a Pedro: oye Pedro, yo te digo que lances otra vez tus redes, porque Jesús le dice: hey, vamos a pescar. Y ellos dijeron: no hemos pescado, no hemos trabajado mucho toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, lanzaré la red. Miren, hay una enseñanza bien hermosa en eso. Hemos estado trabajando toda la noche, mas en tu palabra. Hemos estado trabajando demasiado y no vemos fruto. Nos hemos esforzado demasiado y no vemos que prospere mi casa, no veo que prospere mi familia, no veo nada. Al contrario, estoy trabajando duro y estoy trabajando en la noche y estoy trabajando de más y no veo absolutamente nada. Ellos decían: trabajamos toda la noche y no pescamos nada. Pero este hombre dijo: mas en tu palabra, y ahí está el punto, mas en tu palabra voy a volver a echar la red. ¿Por qué a veces no responde Dios nuestras oraciones? ¿Por qué a veces sentimos tanta presión, tanta angustia en nuestras vidas, tanta desesperación? Porque no hemos dicho: mas en tu palabra. No hemos dicho: voy a buscar la palabra, voy a buscar en tu palabra. La Biblia dice que la palabra es medicina a nuestros huesos, que muchas veces nosotros andamos buscando por otro lado el remedio a lo que nos está sucediendo. Pero Pedro muy inteligentemente dijo: Señor, hemos trabajado mucho, pero mas si tú lo dices, mas en tu palabra vamos a echar nuevamente las redes. En el versículo 2 de este capítulo 5 de Lucas, en el versículo 2, vemos esta palabra que dijo Jesús. Dice la palabra de Dios: Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. ¿Cuántas barcas vio Jesús? Vio dos barcas. Y esas barcas ya estaban siendo limpiadas por los pescadores. Y entonces, ¿qué significan las barcas? ¿Ustedes se han preguntado? ¿Usted ha sabido a lo largo de su vida en el Señor? ¿Sabe qué significan las barcas? Cuando estamos muy preocupados nosotros con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, porque las barcas en realidad significa un instrumento de trabajo.
cuando ustedes y yo tenemos un instrumento de trabajo, aquel por ejemplo que mi hermano tiene un vehículo, tiene una camioneta y tiene que trabajar con esa camioneta, ¿sí? Esa camioneta es su instrumento de trabajo. Esa camioneta para él es algo importante para generar. Y así puedo nombrarles algunos que tienen el trabajo de ser estilistas, por ejemplo, deben de tener sus instrumentos. Los que trabajan en el cuidado de las uñas, poniendo uñas, deben de tener instrumentos de trabajo. En este caso las barcas eran instrumentos de trabajo de estos hombres. Pero ¿qué estaban haciendo los pescadores? Dice que estaban lavando. ¿Cómo se imaginan a estos pescadores después de una noche que no habían pescado absolutamente nada? Lavando su instrumento, lavando sus redes, lavando sus barcas, ¿no? Estaban ellos estaban decepcionados, no habían pescado nada, estaban ellos abrumados. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Será que el próximo momento que vayamos a echar las redes, será que ahora sí haya éxito? Y se estaban preguntando una serie de problemas. Ustedes y yo nos hemos preguntado, ¿y ahora con esto que Dios nos ha dado, qué hacemos con esto? ¿Qué hago con lo que Dios me ha dado? Y muchas veces nos preocupamos más en estar viendo lo que Dios nos ha dado que al que nos da las cosas, que al que nos provee todas las cosas. Por eso que la palabra de Dios es algo importante en nuestras vidas. Y vamos a ver entonces, número 1, la barca representa un instrumento de trabajo. Para los pescadores la barca era su instrumento de trabajo, una especie de transporte, pero también era un lugar seguro en donde ellos se sentían seguros cada que iban a pescar, ¿sí? Porque las barcas debían de estar en buenas condiciones. Las barcas tenían que tener buena brea, buen material para que no hubiera algunos peligros por ahí. La barca representa entonces un instrumento de trabajo. Y ellos lo sabían, y Jesús lo sabía también. Pero si Jesús vio 2 barcas, a una de ellas Jesús le dijo a Pedro, necesito que me prestes una de esas barcas. Jesús la necesitaba y Pedro se la facilitó. Jesús muchas veces necesita de lo que tenemos para que nosotros seamos buenos administradores por medio del consejo de Jesús. Porque a veces lo que tenemos no lo sabemos administrar. A veces yo quiero decirle que tenemos tantas cosas para poder ser de bendición y Jesús dice, préstamelo tantito porque quiero bendecir a otros. Y nos aferramos y decimos, no, porque a mí me costó trabajo conseguir esto. Yo quiero decirle que Jesús, con lo que tenemos, con lo que nos ha dado, porque todo es de Él, todo absolutamente es de Él. Si nos lo da por misericordia. Y si nos da de más para poder ser de bendición a los demás. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús le dijo a Pedro, necesito una de tus barcas. Y Pedro le dijo, aquí está. Y entonces Jesús, porque él decirle que estaba la multitud ahí, lo apretujaban a Jesús. Lo apretujaban y entonces él tenía que entrar a esa barca y le dijo, hay que irnos un poquito para allá. Jala la barca más para allá para yo poder entonces seguir con mi mensaje. Y entonces se sube a la barca Jesús y sigue dando el mensaje y da la palabra a los que estaban ahí. ¿Qué es lo primero que debemos hacer con lo que Dios nos ha dado? Entregárselo nuevamente al Señor. Señor, aquí está lo que tengo. Tiene usted su vehículo, entrégueselo al Señor y el Señor va a usar, con ese vehículo va a hacer grandes maravillas. No solamente va a ser bendecido usted, sino va a ser bendecida toda la gente que está a su alrededor. ¿Qué tienen? ¿Qué tenemos? ¿Qué instrumento? ¿Qué equipo? ¿Qué instrumento tenemos en este momento que le podamos entregar al Señor para que haga maravillas con ello? Hay gente que aprecia muchas cosas materiales en esta vida y
lo que no nos vamos a llevar cuando partamos, precisamente son las cosas materiales que hay en este mundo. Jesús necesitaba esa barca, Jesús se subió a esa barca, Pedro le dijo, ahí está la barca. Una vez que Jesús terminó con la enseñanza a la multitud, que está en el versículo 4, ¿sí? donde dice la palabra de Dios, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a aguas profundas. ¿Qué le dijo? Lleva la barca a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Una vez que Jesús terminó con la enseñanza a la multitud, le dijo eso a Pedro, boga, en otra versión, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Sabe lo que significa esto, querido hermano, hermana? Boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar, boga mar adentro, profundízate más, no te quedes aquí tanto en la orilla, porque Jesús le dijo, empuja un poquito la barca para yo seguir enseñando, pero cuando terminó de enseñar, le dijo a Pedro, boga mar adentro. ¿Qué significa boga mar adentro? Punto número 2, Jesús siempre usará nuestros recursos y lo que tenemos para sus propósitos. ¿Saben? Su casa es un recurso que Dios debe utilizar para que se glorifique su nombre. Su vehículo, Dios lo va a utilizar para que se glorifique su nombre, porque Dios utilizará siempre nuestros recursos y lo que tenemos para sus propósitos. No lo dude, hermano, no lo dude ni por un instante. Pero es que yo no tengo mucho. No, aún lo poquito que tú tienes, si de corazón tú se lo das a Dios, al Señor, para que haga milagros, va a ser muchos milagros, no solamente en tu vida, sino en la vida de los que te rodean. Y entonces, el punto en realidad es si le creemos, si verdaderamente le creemos a lo que dice su palabra, si estamos confiando en todo lo que tenemos para entregárselo al Señor. Aunque parezca que no hay bendición, aunque parezca que aún entregándole todo al Señor no pasa nada, no va a suceder nada, debemos saber esperar, pero debemos bogar, ir y profundizarnos más. ¿Profundizarnos en qué, hermano? Tenemos que profundizarnos en qué? En la palabra. Tenemos que profundizarnos en qué? En la oración. Tenemos que profundizarnos en qué? En emplear los dones que el Señor ha dado. Tenemos que profundizar, hermanos, boga mar adentro. El punto es si le creemos a Dios cuando dice boga mar adentro, cuando nos está diciendo el Señor, ve más adentro, profundízate más. Profundiza más tu vida, no te quedes ahí en la orilla, porque ya se terminó el mensaje, ahora viene la acción. Cuando estamos escuchando, cuando ustedes escuchan la palabra de Dios, cuando ustedes escuchan la palabra de Dios, están recibiendo algo hermoso de parte del Señor, enseñanza pura. Y en ese momento estamos quizás en la orilla, porque la multitud estaba en la orilla, estaba en la arena, y Jesús estaba un poquito más adentro en el mar, enseñando, y tenía que gritar, porque en ese tiempo no había esto que hoy tenemos, para que la multitud le escuchara, para que la multitud le entendiera. Bueno, ¿sabe qué? Que llega un momento en que nosotros escuchamos el mensaje, y una vez que lo escuchamos, dice el Señor, ok, multitud, ok, todos ya escucharon el mensaje. Ahora, Pedro y todos los discípulos y todos los pescadores que estaban ahí, vamos mar adentro. Le dijo a toda la multitud, boga mar adentro. ¿A quién le dijo? A Pedro y a los pescadores que estaban con él.
¿para qué les dice el Señor a ellos solamente? Que no había la oportunidad de conseguir más barcas y que todos los que estaban ahí pudieran ir mar adentro, bogar mar adentro y que todos echaran sus redes. Nada más fue la barca de Pedro con los pescadores que él tenía. ¿Se da cuenta que Dios escoge a unos para ser de bendición para otros? ¿Se da cuenta que aquí el punto es, yo escucho la palabra, pero muchas veces me quedo en la orilla? Ya no voy más, ya no me profundizo más. La hermana Rosy lo dice muy claro. Esta escuela dominical a mí me está encantando porque me tengo que preparar y tengo que investigar más. El que enseña aprende más. El que enseña aprende más porque tiene que investigar, tiene que indagar, tiene que estudiar. En esta iglesia se necesitan más maestros y maestras. Y Jesús nos está diciendo, boga mar adentro, ya profundízate. Es tiempo de que te profundices. Ya escuchaste la palabra, ya te deleitaste con la palabra. Ahora el Señor dice, boga mar adentro. Entonces, esto es de que si yo le creo a la palabra que me está diciendo el Señor, de que si voy hacia más adentro voy a tener bendición, y le confío todo porque en ese momento tenía que volver a usar la barca. Y aunque parezca que no hay bendición, porque ellos, les aseguro que ellos iban desilusionados. Ah, bueno, solamente porque tú me dices, Señor, pero yo no estoy convencido de que pesquemos, porque ya lo hicimos, hace unas horas lo hicimos y no sacamos nada. Y ese es un pensamiento natural del hombre. Cuando tenemos que profundizar, no se debe ser un pensamiento sobrenatural. Cuando leemos la Biblia, nuestro Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios que sobrepasa todo lo natural. Y a veces nosotros debemos pensar de manera espiritual y no de manera natural, ni de manera carnal. Debemos pensar que Dios está cumpliendo lo que Él está diciendo que va a suceder. Entonces, si le creemos y le confiamos, como lo pongo ahí, si le creemos y le confiamos absolutamente todo, aún lo poquito que tenemos, hermano, con muy poquito el Señor puede hacer mucho. Que a veces decimos, es que yo no tengo la capacidad, es que yo no retengo, es que yo no puedo ser un líder, es que yo no puedo evangelizar, es que yo no puedo ni siquiera invitar a una persona aquí a mi iglesia. Yo le voy a decir algo. Esos son pretextos. Porque en realidad los que somos de Cristo todo lo podemos. Todo lo podemos los que somos de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Amén, amén. Entonces, si lo podemos, entonces sí le debemos creer a la palabra, confiar todo a Él. Sí, ellos estaban completamente desilusionados, pero en tu nombre y en tu palabra vamos a echar las redes. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense, el caso de todo esto es que la palabra de Jesús tiene poder y tiene autoridad. Dios mismo dice, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Todo lo que Dios ha establecido en su palabra, todo, absolutamente todo, se cumple porque tiene poder y tiene autoridad. La palabra que Jesús nos da en la Biblia tiene un poder muy fuerte, muy grande. Entonces el punto es el punto es, ¿le creo o no le creo a Dios? ¿Le creo a lo que dice la palabra o no le creo a Dios? Si el Señor me ha dicho, con muy poquitos tú vas a hacer algo grande en esta congregación, yo le debo de creer a Dios. Porque inclusive nos pone el ejemplo de que Dios con 300 derrotó a un ejército de millones. Si a mí Dios me dice, con los poquitos que quieran profundizar, con los poquitos que quieran meterse, voy a hacer algo grande en esta congregación, yo le debo de creer a Dios. Aunque de repente vea nada más unos cuantos aquí en la congregación. Porque
no es mi palabra, es la palabra de Dios, es la palabra que Él está lanzando y le debo de creer. Y si Él dice que me va a proteger y que va a estar conmigo todo el tiempo, es porque le debo creer. Y si Él dice boga mar adentro, porque va a haber mucha bendición, yo le debo creer. Y entonces, teniendo esto en cuenta, que la palabra de Jesús tiene poder y autoridad, yo le voy a decir qué significa boga mar adentro. Significa profundiza en lo que crees y no en lo que ves. Boga mar adentro significa profundiza en lo que crees. Sí te creo, Señor. Y el Señor dice, solamente de labios me honras. Porque cuando ya está la acción, de repente se me olvida que debo de creer a lo que dice su palabra. Boga mar adentro significa profundizar en lo que creo. ¿En quién creo? En Jesús, en su obra. ¿En qué creo? En su palabra. ¿En qué creo? En sus promesas. ¿En qué creo? En su poder. ¿En qué creo? En su autoridad. ¿En qué creo? En su cuidado. ¿En qué creo? En su protección. En todo eso yo creo. Y le estoy creyendo al hacedor de todas las cosas. Y saben, yo no profundizo porque lo veo. Es que por allá están unos pescaditos. Entonces sí, yo creo que vamos a tener buena pesca. No. ¿Sabe? El Hijo de Dios no se deja llevarlo por lo que ve, sino por lo que cree, por las convicciones tan firmes que tiene. Y es como vamos avanzando, es como vamos creciendo, no por lo que vemos. Que muchas veces nos dejamos llevar por la vista, porque la vista es algo natural. Pero cuando hablamos de creer, el pistis, cuando hablamos de profundizar nuestra fe, nuestra creencia, hermanos, van a pasar cosas bien fuertes y bien tremendas en nuestras vidas. ¿Sabe que nos falta creer? ¿Sabe que nos falta profundizarnos en nuestra fe? Nos conformamos a veces con la medida de fe que hoy tenemos, cuando el Señor puede hacer crecer esa medida de fe en nuestras vidas. Entonces, boga mar adentro significa profundiza en lo que crees y no en lo que ves. Adéntrate más y más en tus convicciones. Adéntrate. Ve más adentro. O sea, que tus convicciones nadie te las arrebate, porque si mi sí es sí, pues debe ser sí. Nadie me va a cambiar en eso. Si mi no es no, nadie me tiene que cambiar en mi no. Las convicciones, hermanos amados, vienen de parte de la seguridad de la palabra de Dios. Si yo leo la palabra de Dios, si yo le creo a Dios en lo que Él dice, ¿sabe? Mis convicciones siempre van a estar firmes. Lo que yo decido hacer, Dios me lo va a respaldar porque sé que lo estoy haciendo de acuerdo a lo que el Señor me ha enseñado en su palabra. Porque si les digo, hoy vamos a tener la actividad de ir a salir a evangelizar, y muchos pueden decir, no, es que son muy duros la gente y no nos van a escuchar. Y si empezamos a pensar eso, ¿qué sucede? De repente se lo digo a alguien más, y ese alguien más que tenía la convicción de salir dice, oye, sí es cierto, hay mucha gente bien dura de su corazón, como que ¿para qué tanto asolearnos? Como que ¿para qué? Y entonces la convicción que yo tenía de salir con alegría, con gozo, sabiendo que Dios me respalda, de repente por alguien más que no tiene convicciones firmes, me detuvo. Y ese es el problema en las congregaciones. Por eso es que hay que cuidar las conversaciones, hay que cuidar con quién platicamos, hay que cuidar qué es lo que escuchamos, hay que cuidar qué es lo que decimos, hermanos. No podemos lanzar una palabra nada más así y decir, bueno, pues ya, si lo perjudiqué, ni modo, ya. No, hermano, ¿sabe qué? No. Esta es la familia de Dios, este es el cuerpo de Cristo, esta es la novia de Cristo, y la tenemos que cuidar. Tenemos que proteger a la novia de Cristo con lo que decimos y con lo que escuchamos. Por eso que nuestras convicciones, amados, nuestras convicciones deben estar firmes.
que si usted ya decidió venir y servir en esta iglesia, que si usted ya decidió venir y ser parte de esta congregación, que eso lo ponga en oración con el Señor y que entonces empiece a amar a su iglesia y empiece a servir a su iglesia y no diga, hoy es domingo, hoy como que está medio feo el día, como que hoy no voy. Como que de repente las convicciones ya no son tan firmes porque me dejo llevar por las emociones. Es lo que está pasando, hermanos, perdónenme. Eso es lo que está pasando en todos lados, en todas las iglesias. Ahora con todo esto, nosotros, pues Dios todavía me sigue pidiendo que sigamos transmitiendo por aquellos que en verdad no pueden estar acá. Pero hay muchos que sí pueden estar acá compartiendo compañerismo, compartiendo bendición. ¿No es cierto? ¿Sí? Ustedes pueden hacer ahorita un ejercicio, estando aquí, teniendo la bendición. Boga mal adentro, ve y saluda a un hermano, ve y dile a ese hermano cuánto le amas, ve y dile a alguien que no has saludado, con el que no tienes relación. Hermano Fortino, venga con mi hermano Narciso. Hermano José Luis, ve con mi hermano Efraín, te lo presento, mira, ya está mi hermano Efraín. Dale un abrazo, dale un fuerte abrazo y dile, de verdad, yo quiero servirte, yo quiero apoyarte, yo quiero que seamos una verdadera familia. Sí. Todos necesitamos de apoyo, todos necesitamos de cariño, todos necesitamos de amor. Adéntrate más y más en tus convicciones espirituales. Adéntrate más y más en tus convicciones espirituales y obedezcamos la voz de Dios. Bien. Si yo les pregunto cómo se sintieron aquellos que llegaron a ser abrazados, aquí puedo escuchar una serie de comentarios muy positivos. Boga mal adentro, hermano, es que tú tengas que relacionarte con los de la familia de la fe. Boga mal adentro es que tú tengas la decisión de verdad, la decisión de querer servir en la iglesia donde Dios te ha puesto. Boga mal adentro, adéntrate más y más y más, que nadie, absolutamente nadie rompa las convicciones que tú tienes. Nadie. Obedezcamos la voz de Dios. Obedezcamos lo que el Señor nos dice. Muy bien, puede pasar a su lugar. Ya al final volvemos a hacer este ejercicio, por favor. Al final, que nadie se quede sin ser abrazado, sin ser saludado, porque estamos empezando por algo. Y ese es el poder tener una familia, el poder disfrutar de una familia. Tenemos que empezar por algo. Que verdaderamente nosotros nos preocupemos por el vecino que tenemos. Porque saben, a veces decimos, mi problema es más grande que el de mi vecino. Muchas veces no estamos midiendo correctamente. Así que adentrémonos más y más ¿en qué? En nuestras convicciones. Que sus convicciones estén respaldadas por la palabra de Dios. Amén. No por las emociones, porque las convicciones pueden estar respaldadas por otras cosas, pero si su convicción está respaldada por la palabra de Dios, hermano, hermana, se va a ahorrar muchísimas cosas. Esas convicciones deben ser espirituales. Y luego, pues, obedecer la voz de Jesús es algo que nos va a traer una bendición que no tienen ustedes una idea. Fíjense, ¿qué pasa cuando echamos vuestras redes para pescar? Una vez que obedecimos a Jesús, una vez que dijimos, ya lo hicimos, y el Señor dice, hey, levántate,
porque hoy viene una bendición grande a tu vida. ¿Y tú? Pero si ya trabajé mucho, Señor, ya oré mucho, ya leí la palabra. ¿Sabe cuál es el problema también de la gente? Que cree que Dios es mago. Es que ya lo hice, Señor, es que ya esto, pues si no es una varita mágica. Esta es la palabra fiel y verdadera del Señor. Amén. Y cuando Él dice se va a hacer, se va a hacer. Y una cosa de la que tenemos que estar seguros y que hemos estado hablando mucho en esta iglesia es que Dios jamás llega tarde. Llega en el momento justo. Pero ya debemos quitar eso de que, ay Señor, si vieras cómo yo he servido, y veo que no hay nada, Señor, ¿ves? Yo te estoy sirviendo de esta manera, yo oro, yo visito, yo doy, y creemos que con eso impresionamos a Dios. Y eso es lo más alejado de la verdad y de la realidad que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando decimos, ya eché las redes, Señor, ya toda la noche estuvimos pescando y no pescamos, pero nada, pues ni un renacuajo, nada. Hoy tú nos dices otra vez, después de unas horas, ¿tú crees que en unas horas se van a venir los peces? Pero ¿quién lo está diciendo? Ni más ni menos que el dueño del universo. Lo está diciendo, otra vez vamos. Y va a llegar momentos en los cuales ustedes van a estar cansadísimos, fatigadísimos. Y el Señor les va a decir, ándale, párate y vámonos. Señor, déjame, no, vámonos. Y ahí usted y yo necesitamos escuchar la voz de Dios, porque el que da las fuerzas es Él. Estoy bien cansado, Señor, estoy bien fatigado. ¿Quieres seguir así? Pues entonces sigue descansando. ¿Quieres seguir ahí todo desguanzado, desmayado? Sigue entonces, hasta que tú me digas, entonces ya me acompañas, dice el Señor. Porque, ¿qué sucedió con estos hombres que le dijeron, pon a mar adentro? Ellos inmediatamente lo hicieron. Dice, y echar vuestras redes para pescar. La red, ¿qué simboliza la red, hermanos? La cobertura amplia que tenemos de Dios, o sea, la palabra de Dios. La red es la palabra de Dios. Con esto vamos a pescar a mucha gente. Con esta palabra vamos a tener éxito. Esta es nuestra red. No podemos utilizar otro tipo de red, no sirven. Esta es la red que necesitamos y esta es la cobertura que también necesita nuestra vida. Si nosotros sabemos decir bien la palabra, si nosotros sabemos poner bien la palabra en los corazones de las personas, los vamos a alcanzar para Cristo. Echar nuestra red entonces simboliza una cobertura amplia que tenemos de Dios, que es su palabra. Número 3. Fíjense, estos 3 aspectos, creer, entregar y estar cubiertos. Creer, entregar y estar cubiertos son elementos indispensables para recibir los milagros de Dios. Amén. ¿Lo crees? Amén, gloria a Dios. Repito, amada, creer, entregar y estar cubiertos, amén, son elementos indispensables para recibir los milagros de Dios. Amén. Pero si yo me salgo de la cobertura de Dios, si yo dejo de tener la red poderosa, si yo dejo de entregarle al Señor lo que le pertenece a Él, si yo dejo de hacer cosas que Él me está pidiendo, no esperemos los milagros de Dios en nuestras vidas. Porque Dios, al que es justo y al que se sincera completamente ante Él, Dios le da a conocer cosas grandes y maravillosas que nosotros no conocemos. Amén. Señor, enséñame algo. Hijo, yo quisiera ver algo así como súper, así que extraordinario. No lo vas a ver si no has entendido que creer, entregar y estar cubiertos es algo indispensable en la vida del cristiano. Y yo no hablo de una cobertura pastoral, yo hablo de una cobertura espiritual que viene de Dios. Lo acabamos de leer. ¿Quién es nuestro protector?
A veces decimos, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque no quieres estar en la cobertura de Dios. Porque ni siquiera te molestas en venir aquí a bendecir a un hermano o una hermana aquí en tu congregación, en tu iglesia. Porque para ti se te hace fácil muchas cosas. Muchas cosas. Hermano, no estoy hablando a la iglesia en sí, estoy hablando de manera general. Creer, entregar y estar cubiertos son elementos indispensables para poder recibir los milagros de Dios. ¿Lo crees? Amén. Dice la palabra en Lucas 5:6. Y habiéndolo hecho, dice la palabra que encerraron gran cantidad de ¿qué? Peces. Y hasta su red se rompía. Así lo hicieron, dice la palabra, así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. ¿Qué hicieron? Obedecieron la palabra de Jesús. Boga mar adentro. Ahora estando adentro, ahora sí echa las redes. Vean solamente cómo va en el orden que siempre nos marca nuestro Dios. Primero, boga mar adentro y después echan la red. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Ya aterrizándolo a los elementos físicos que hoy tenemos. Bueno, número 1, tengo que querer profundizarme en la oración, en la palabra de Dios, leer más, el amar más a mi congregación, a mi iglesia, bendecir a mis hermanos, poder ayudarle a mis hermanos. ¿Saben, hermanos amados, qué gozo me dio escuchar la noticia? Bueno, primero la de mi hermana Patti con su hijo. Y después viene la noticia de mi hermano, de mi hermana José con su nieto, que fue algo bien tremendo lo que pasó. Y después viene lo de mi hermana Rosy con su nieto, y todo el Señor ha dado victoria, porque el pueblo se ha unido en oración. Porque el pueblo ha entendido que la oración. Yo lo escribí, estaba emocionado, en verdad, estaba muy contento. Gracias, iglesia, gracias, gracias. ¿Perdón? Lupita Blanco. La sanidad de mi hermana Lupita Blanco, que ayer estuvimos con ella. Y ella decía gracias porque sí se sintió la oración de todos. Entonces primero, hermanos, escúchenme bien. Primero tenemos que profundizar. Profundizar tiene que ver con la convicción de querer hacer las cosas para Dios. Yo quiero profundizar en la palabra. ¿Cómo es estudiar más? Deje de leer, deje de ver las novelas que no edifican nada. Deje de hacer otras cosas que no le va a llevar a nada bueno. Todo le es permitido, sí, todo usted lo puede hacer, pero nada le conviene y nada le edifica. De todo eso, aprovechemos el tiempo para profundizar en las Escrituras, porque las Escrituras, dice la palabra, que nos pueden hacer sabios para nuestra salvación. Profundicemos en la oración. Si antes yo oraba 5 o 10 minutos, ahora profundice más. Dice el Señor, boga mar adentro. Boga mar adentro. Y yo deseo que esa palabra esté retumbando en nuestras mentes todo el tiempo. Boga mar adentro. Haz el esfuerzo. Ve una milla más. Camina más. Y dice la palabra, hermanos, habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces que hasta su red se rompía. Miren, cuando tu red, mi red, se rompa, cuando esto se rompa, se quiebre, o sea, ya hayamos agotado todo, entonces podremos mirar todo el esfuerzo de nuestro trabajo. Porque la bendición no solo nos va a alcanzar a nosotros, sino también a los que están a nuestro alrededor. La bendición, cuando nosotros disponemos irnos más adentro, adentrarnos y poner de por medio esta red, usar esta red todo el tiempo. ¿Sabe? El esfuerzo que usted haga cuando comparte, el esfuerzo que usted haga cuando ora, el esfuerzo que usted haga cuando ayuna, esos esfuerzos espirituales que Dios quiere que hagamos, va a valer la pena, porque no solamente vamos a poder ver nosotros la bendición y el milagro, sino también los que están a nuestro.
Entonces, fíjense, dice la palabra, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Escuchen, ustedes que están allá, ¿qué están haciendo allá? Vénganse, acá está la bendición, acá está el milagro. Y así le tendremos que decir a los que están allá afuera: aquí están los milagros de Dios. Y nosotros no buscamos los milagros, buscamos al que hace los milagros. Amén, Señor. Gloria a Dios. ¿Dónde está? Amén. Oiga, ¿pero qué creen? Que todavía hay algunos que se les grita, se les dice: acá está el milagro. Y dicen: no, aquí estoy bien, estoy tranquilito aquí. Pero vente, aquí está lo mero bueno. ¿Qué hicieron los otros compañeros? Ustedes ya leyeron esta parte. Ustedes han leído esta porción de la Escritura. Entonces dice: hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ¿qué? Ambas. ¿Cuántas barcas vio Jesús que estaban ahí en la orilla? Dos. Y ambas barcas se llenaron de tal manera que Se hundía. ahora ya no nada más se hundían porque no funcionaba la barca, sino porque se hundían porque estaba la bendición ahí. Amén. Se pueden dar cuenta que cuando obedecemos, cuando tenemos convicciones, cuando bogamos mar adentro, cuando nos profundizamos, vienen las bendiciones y los milagros. ¿Se están dando cuenta? O yo les voy a preguntar, que estos hombres que estaban en ese tiempo con Jesús, ¿son más especiales que nosotros? No. Aquí no se trata de que si sean más especiales o no, por eso Dios les dio esta. No, se trata de que ellos obedecieron. ¿A quién obedecieron? Pues a Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso, en el versículo 7, lo dice así: entonces les hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían, dice la palabra. Ahí viene lo bueno. No se me vaya, hermana, espérese, ahí viene lo bueno. Porque a veces tomamos prioridades de otras cosas y nos perdemos de lo mejor. ¿Dónde anda mi hermana? ¿Dónde anda mi hermana? Fue al baño. A veces nos sentimos indignos y no merecedores de la gracia y de las bendiciones de Dios. ¿Y saben por qué nos sentimos así muchas veces? Porque no queremos profundizar en las cosas que Dios nos está mostrando y nos está dando. Pero está claro que Él nos muestra su misericordia a pesar de cómo somos. Y ya para terminar, amados, así como Pedro y sus compañeros tuvieron temor de tan grande bendición y de un milagroso evento, habrá veces que nosotros debemos considerar crecimiento espiritual a través de lo que nos sucede. Debemos considerar que todo lo que sucede, todo lo que pasa, que los propósitos que Dios tiene para nosotros, Él los convierte en algo hermoso. Así que debemos considerar esto, hermanos. El crecimiento espiritual es a través de lo que nos sucede. Y recuerda, el mayor milagro de nuestras vidas es haber sido escogidos por Dios para ser sus seguidores. Porque muchos desean tener lo que hoy nosotros tenemos. Esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y no lo tienen, porque desconocen de la palabra. Pero nosotros tenemos el mayor milagro. Él nos escogió, Él nos predestinó, y Él dijo: yo quiero que tú seas mi hijo, mi hija. Y este pasaje es para que lo recuerden, de Lucas 5:11. Ellos trajeron sus barcas a la orilla, dejaron todo. Después de ese milagro, dejaron todo y siguieron a Jesús. Dejaron todo y siguieron a Jesús. Lucas
capítulo 5, versículo 11. ¿Cuántos quieren ser seguidores de Jesús? ¿Cuántos quieren seguir mirando milagros, maravillas y bendiciones? Venga, hermana Chepi, antes de que se vaya, déjeme orar por usted, por Brian, por toda la familia. Y así como mi hermana Chepis, quien quiera venir acá al frente para que oremos, para que Dios ponga esas ganas, esa actitud, esa convicción en nosotros. Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Yo les recuerdo que debemos ser seguidores, que debemos ver los milagros de Dios una vez que tenemos estos tres elementos: creer, entregar y estar bajo la cobertura de Dios. Dios le bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego.